Hola a todos y todas que se van conectando de a poco. Algunos han estado esperando y me han llegado algunos mensajes de gente que está dando las. Les recuerdo que la clase comienza a las 6:30 para que no se sientan que les dejamos esperando mucho rato. Bueno, les doy la bienvenida nuevamente a nuestra tercera clase. Estamos hoy día con Bárbara Negrón, que nos va a contar en esta sesión sobre monitoreo y evaluación participativa de políticas y programas. Para no quitarles tiempo, los dejo directamente con Bárbara. Muchas gracias, Antonia. Bienvenidos a todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a tratar de que esta clase podamos debatir un poquito, ¿ya? Así que vamos a dejar un espacio para eso. Voy a compartir inmediatamente la pantalla para que entremos en materia. Ahí está, ¿cierto? ¿Cierto, Anto? Sí, se ve. Se ve bien, perfecto. Bien, hoy día quiero plantearles un tema que es bastante específico, puede parecer muy específico incluso, pero quiero invitarlos a pensarlo de una manera más transversal. Porque cuando uno habla de monitoreo, seguimiento, evaluación de políticas culturales, ¿por qué es importante? ¿Para qué sirve? ¿De qué se trata? ¿Cómo podemos nosotros, desde nuestras realidades, pensar elementos de esto para mejorar las políticas culturales en todos sus niveles? Primero quiero enmarcarlo darle un marco más amplio, ¿no? Y el primero que se me ocurre es el de la democracia. Poder monitorear, poder observar, mirar las políticas públicas de cualquier tipo es solo factible en democracia. No es algo que podamos pensar desde otro lugar que no sea la democracia. Por lo tanto, hay que tomar eso en cuenta. Es parte de los gobiernos democráticos, de las posibilidades que entrega un gobierno democrático. Y dentro de estas nociones que se estudian en ciencias políticas, gobernanza y buen gobierno, son conceptos nuevos que han ido surgiendo para darle forma a esa idea de un gobierno que no está solamente en el mandato desde arriba hacia abajo, de lo jerárquico, donde los gobernados le entregan el poder a los gobernantes y ellos determinan sin mayor mediación las políticas que van a aplicar. Estos autores hablan de, por ejemplo, acá puse uno de ellos, si después lo quieren consultar más en profundidad, hablan de la gobernanza como un estilo distinto de gobierno, donde hay una cooperación entre diferentes agentes. No solo está el gobierno, sino que están los sectores privados, las organizaciones civiles, diseñando, mirando, de alguna manera participando en la política pública, ¿no? Y eso lo tenemos que ligar mucho con lo que vimos la clase pasada. La clase pasada, si recuerdan, les mostré cómo el chileno, desde muy larga edad, ha incorporado distintas formas de participación, ha concebido siempre la cultura desde la idea de que era necesario que participaran cuerpos colegiados, o sea, un conjunto de personas expertas en algunos casos, más desde la idea de que los expertos debían opinar. Y dejamos por ahí dando vuelta la pregunta de por qué en cultura, no en salud, no en, no sé, en obras públicas, ¿no? No existen grandes procesos participativos y menos aún personas de la sociedad civil que se integran a
al mismo Estado. Porque en cultura, esa pregunta, de todas maneras, quiero que la vayan masticando durante este relato. Y aquí les traigo otro concepto, también sacado de las ciencias políticas, que es la accountability, que no tiene traducción literal en castellano, justamente porque se refiere a un fenómeno que no está tan asentado tampoco en Latinoamérica, ¿no? Pero que cada vez más tiene algo, una relación, se podría traducir, algunos lo traducen como rendición de cuenta, pero de alguna manera tiene que ver con este proceso que en democracia es muy importante, que es de chequeo al poder, ¿no? Se mira el poder, hay mecanismos de balance, algunos también los traducen como responsabilidad. Y estos autores que aquí propongo hablan de una rendición de cuentas vertical, cuando una persona se elige, por ejemplo, diputado, da cuenta de su gestión. Y los electores se supone que la evalúan, esto en términos teóricos, porque no siempre pasa así, que la evalúan cuando se vuelve a presentar. Entonces pueden castigar o no su gestión a través de esta oportunidad. Esa es la accountability vertical. Y también el horizontal. En cualquier política pública hay otras instituciones que supervisan la labor de los ministerios, por ejemplo, como la Contraloría. La Contraloría hace una labor de supervisión. Tratemos de pensar todo esto en cultura. ¿Qué podría ser un chequeo horizontal, una rendición de cuentas horizontal? Por ejemplo, la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados pide a los ministros cada vez más, antes prácticamente no se hacía, pero hoy día que existen comisiones de cultura, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, se le pide a los ministros que vayan a contar qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo. En el gobierno pasado, por ejemplo, la Comisión de Cultura exigió a la ministra de ese entonces que fuera a contar qué pasaba con los trabajadores culturales en pandemia. Hay un chequeo horizontal. Pero por otra parte, y es lo que quiero que discutamos hoy día, hay también un chequeo desde las organizaciones de la sociedad civil, esta rendición de cuentas ciudadana. Cada vez más participan en distintos temas, organizaciones de la sociedad civil que van, ya sea porque buscan incidir en determinadas políticas, porque buscan estudiar algunas políticas, monitorear, hacer seguimiento, aparecen en diferentes temas estas organizaciones que van siendo parte entonces, de alguna manera, en un proceso de cooperación, de tensión, incluso de confrontación, pero van siendo parte de la política pública. Pueden poner temas en la agenda. Pasa en el medio ambiente, por ejemplo, con el agua, ¿no? Hay organizaciones que están luchando en distintos sectores por los temas relacionados con la falta de agua. Asimismo, nosotros pensamos que era necesario que pasara en cultura, ¿no? Así se va construyendo como también la importancia de los temas. Hace 10 años atrás, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me era difícil pensar en un activismo en torno al agua. El agua no aparecía como tema evidente. En cultura tampoco nos parece que haya una demanda, ¿no?, organizada, pero hay ciertos temas que van apareciendo. Quizás concuerden conmigo que en el caso de en la pandemia, los trabajadores de la cultura lograron poner el tema, porque había una cierta contradicción entre que todos nosotros estábamos siendo alimentados, apoyados durante nuestra reclusión,
con material creativo se valoraba el libro, se valoraba el poder acceder a contenidos a través de Internet, se valoraba poder ver una película, escuchar música. Y al mismo tiempo íbamos conociendo cómo quienes generaban todos esos contenidos vivían situaciones muy al límite en términos de condiciones de vida y de sustento. ¿Qué son las políticas públicas? Para ir bajando al tema de la cultura. Son, y aquí apelo a una definición de un cientista político chileno, La Era, que habla de un curso de acción relacionado con un objetivo público, un problema público, ¿no? Se instala un problema y hay una acción de parte del Estado, pero acá incluye la palabra, la acción de que es definido de manera democrática, incluye además a la comunidad y al sector privado en esa definición. O sea, dentro de la lógica del buen gobierno, de la gobernanza que hablábamos. Entonces, ¿qué significa eso en cultura? ¿Cómo podríamos nosotros mirar desde esa definición amplia de política pública qué es lo que pasa en las políticas culturales? Como vimos, son acciones, ¿no? Es la acción, lo que hace. Otros autores también hablan de lo que no hace, ¿no? La no acción del Estado también es una posición. Más el apellido de la política, que en este caso es la cultura. Y ahí parten los problemas. La definición de cultura. Hay cosas que se dan, de hecho, de cómo se entiende la política cultural, la cultura, por tanto, y eso va mutando también con el tema. Nosotros podríamos partir, seguramente también lo vieron con Lázaro, el marco de estadísticas culturales que elaboró la UNESCO define qué son los dominios culturales, ámbitos de acción que pueden ayudarnos a definir este sector, porque cuando uno aplica una política pública, una de las cosas esenciales es saber en qué territorio la aplica. Y la cultura tiene la dificultad de tener demasiadas nociones. Lo aplicamos dentro de la idea de la cultura como las formas de vida, las distintas formas de vida, o lo aplicamos a una noción más tradicional relacionada con las artes, por ejemplo. Pero a grandes rasgos podríamos asumir que la política cultural es aquellas acciones que hace el Estado en conjunto con los agentes sobre un territorio o unos ámbitos que son la cultura, ¿no? O los dominios culturales. Los agentes van a cambiar en relación al modelo de desarrollo económico que tenga un país. La importancia, aquí simulé el Estado como agente, el sector privado y la sociedad civil. No necesariamente es así en todos los países, ni siquiera en este. Por ejemplo, acá podría en otro país estar el mercado o la sociedad civil. Dependiendo el tipo de desarrollo de un país, esto lo hice yo, ¿no? Se marcó una... No, parece que alguien intervino como pizarra. Ah, ya, perfecto. Ya, no importa. Dependiendo, como les decía, del modelo de desarrollo de un país, un Estado tiene mucho más poder o tiene mucho menos poder, ¿no? Entonces en Estados Unidos, por ejemplo, se asume que va a ser el mercado el que va a tener más peso y eso también transforma las formas de financiamiento en cultura
por ejemplo, podría ser mucho más fuerte el financiamiento a través del mercado, ¿no? Que es, por lo tanto, lo que se crea lo define el mercado, y en otros países puede ser mucho más fuerte lo que haga o deje de hacer el Estado, y en algunos otros países quizá la sociedad civil. En Chile, bueno, es discutible, ¿no? El Estado es sin duda importante, pero la sociedad civil, al menos en relación a lo que se crea, a lo que se mueve, a lo que se legisla incluso, con lo que hablamos la vez pasada, es bastante fuerte. Recae en las personas, también uno puede ver como el sector privado, recae digamos, mm, el interés mayor por ir desarrollando el sector cultural. Entonces ya tenemos como hemos ido bajando la política pública, la democracia, la política pública, las políticas culturales. Y ahora quiero entrar a lo que desde este marco pensamos y tratamos de hacer desde el Observatorio de Políticas Culturales. Porque ¿por qué era importante que en cultura, un tema relativamente marginal dentro de las políticas públicas, eh, donde es bastante usual escuchar, bueno, pero es cultura, o sea, a quién le va a importar? No sé, no son otros temas mucho más urgentes, no es seguridad, no es pobreza. ¿Por qué cultura? Justamente porque es un tema marginal, y de alguna manera ponerle un foco a este tema podría contribuir a ir acercándolo a un lugar más central, ¿no? Y yo creo, quizás ustedes piensen lo contrario, que ha ido mutando esa idea de cómo socialmente vemos el tema. Hace 100 años atrás, como les decía, no era un objeto de política pública la cultura no estaba dentro de las preocupaciones de un gobierno. Hasta que el Ministerio de Cultura de Francia se crea como un hito importante que dice, bueno, ya, un gobierno del mundo dice que es un objeto de política pública, que la cultura es importante para la sociedad, por lo tanto, el gobierno tiene que poner presupuesto, profesionales, una institucionalidad completa para prestar determinados beneficios, servicios a la población. Aparece como objeto de política pública, y desde ese momento a esta parte entiendo que no hay un país en el mundo que no tenga algún tipo de institucionalidad donde se ocupe de la cultura. Y si lo pensamos en nuestra realidad, también ha ido tomando mayor protagonismo. Quizá, a ver, en los 70, los programas de cultura prácticamente no existían. Encontramos en Allende una primera medida. Eh, Estaba muy asociado más bien a educación, y estuvo asociado a educación hace muy poco, pero no aparecía como una cosa evidente. Hoy día, pese a que no es de los temas más hablados, todavía no, esperemos que alguna vez tenga un protagonismo mayor, se tienen que dar muchas cosas para eso, pero hoy día incluso en los debates presidenciales surgieron preguntas hacia los candidatos sobre el tema de cultura, cosa que nosotros no habíamos visto anteriormente. Entonces, de a poco se va instalando como un tema relevante para la sociedad. Pero pasaba también que era que si alguna cosa se hacía o no se hacía, se prometía algo y luego no se cumplía, no parecía muy relevante, ¿no? Parecía que no pasaba nada. ¿Mm? Entonces, bajo esa lógica de que no se monitoreo, que tiene estas
cuatro informes, son 4 informes, se concreta en 4 informes, pero ¿por qué estos temas en particular? ¿Y cuál fue la reflexión que hubo detrás para armar este programa? Por una parte, lo que es más evidente, ¿no? El presupuesto. Se sabe que en política pública una evidente demostración de voluntad hacia un tema es donde un gobierno pone la plata. Eso es evidente, ¿no? Donde se pone la plata, se pone la música. Ahí está puesta la voluntad. Por lo tanto, es imprescindible mirar qué pasa con el presupuesto en cualquier materia, en ciencia, en cultura, en medio ambiente. Es una señal importante en sí misma y, por supuesto, significa que se pueden hacer más o menos cosas. Por lo tanto, la situación presupuestaria era esencial. Visibilizar cuánto significaba cultura para el Estado, que nunca ha llegado a un 1%. Hemos estado entre el 0,3 y el 0,5 en las mejores etapas, al menos desde que nosotros hemos hecho seguimiento, y antes en realidad mucho menos. Desde los 90 el presupuesto fue creciendo, hasta que llegó un momento donde ha ido variando. Pero dentro de esa variación hemos estado siempre entre el 0,3 y 0,5. Pero el presupuesto era esencial. Como también era esencial ver qué se prometía y qué se cumplía. Y acá nosotros nos basamos, nos inspiramos completamente en este programa, y de hecho esta fundación, esta institución que se llama Ciudadanía Inteligente, que empezó en Chile, pero hoy día está a nivel latinoamericano, fue también mucho nuestra inspiración, porque a través de programas bastante lúdicos en algunos casos, sencillos, buscaban mostrar, hacer seguimiento y monitoreo de las políticas públicas en general, ¿no? Nosotros hacemos lo mismo, pero solamente desde cultura. Y ellos lo hacen de forma general porque, al igual que nosotros, creen que es importante para la democracia. Y acá hablaban específicamente acá les dejé el link para que conozcan esta organización, y dentro de esa organización estaba este programa que se llamaba Del Dicho al Hecho. Era bien sencillo, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Se sabe que hay mucho trecho, y era necesario entonces ver qué se prometía y cuánto se cumplía. Y por otra parte, estaba las leyes, la normativa. El proceso de construcción del sistema o la matriz de seguimiento de lo que pasaba en el Congreso fue bastante complejo, porque había que definir, y en cada una de estas cosas uno se hace esa pregunta: ¿qué se estaba midiendo? ¿Qué era posible medir, ¿no? En este caso decidimos medir el movimiento legislativo. Es decir, cuánto, cómo, cuánto se demora, qué se tramita en relación a cultura en el Congreso, qué hay en el Congreso, cuánto avanza, si se han puesto urgencias, porque la urgencia también manda, con la urgencia uno puede identificar una voluntad de avanzar o no. Si un gobierno ingresa a un proyecto a final de su periodo, difícil, más bien es evidente que no estaba dentro de sus prioridades. Si un gobierno no pone urgencia a un proyecto, también es evidente que no está dentro de sus prioridades, y así.
¿Y qué proponían los mismos parlamentarios? Porque no sé si saben, pero el movimiento legislativo, las propuestas de leyes pueden ser a través de los mismos parlamentarios que tienen ciertas facultades o a través del presidente. Estas se llaman mociones y estos mensajes. Entonces revisamos esto. Les voy a contar después de cada uno. Y también pensamos, y este es uno de los informes que estamos repensando, veíamos el sistema chileno y mirábamos que los fondos concursables era una de las principales herramientas, lo es hasta el día de hoy una de las principales herramientas para fomentar la cultura. Los estados tienen instrumentos para poder actuar y esos instrumentos, como los medios determinan los fines, los instrumentos también determinan mucho los resultados. Si uno tiene fondos concursables, es como tener un martillo, sirve para clavar clavos, pero no sirve para serruchar, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tipo de instrumento que uno tenga. Hoy día, el que nos parecía más evidente en ese momento, y yo creo que todavía, pero eso puede cambiar, eran los fondos concursables. Entonces, poníamos una mirada, pero ¿sobre qué exactamente de los fondos concursables? Sobre los resultados. Y mirábamos qué pasaba cada año. Por ejemplo, a nivel del territorio, ¿dónde iban los proyectos? Se concentraban en la metropolitana, se concentraban en las regiones más grandes, que es esperable, pero entonces se lograba con ello generar una diferencia o mantener esas brechas. Si había, por ejemplo, años en que en una región no se había ganado nunca un fondo de la música. ¿Qué significaba eso? Poníamos los datos delante de las personas. Lo que hacemos con esto, por supuesto, hay un análisis, pero fundamentalmente es poner los datos a disposición para que sean otros los actores que lo tomen, ¿no? Que incidan. Cada uno de estos informes lleva una matriz. Siempre ponemos a disposición la forma en que se procesó. Por ejemplo, en el caso de la situación presupuestaria, el Excel con todo el presupuesto, año por año, y uno puede ir viendo los datos, hacer otros cruces. Entonces, está por una parte puesto a disposición para los investigadores, que puede ser que es una variante, pero también para los gremios. Cuando hace unos años se intentó reducir el presupuesto de las instituciones como Gama, Tucanacien, Balmaceda, estas instituciones hicieron una pelea fuerte en el Congreso para evitar que eso sucediera y por supuesto ahí ese informe fue un elemento importante porque visibilizaba, ¿no? Para poder realizar esto y para poder elegir qué es lo que se mira, porque para ustedes será evidente, como también lo es para nosotros, que nosotros miramos solo una parte de todo el cuadro, ¿no? Es necesario muchas otras para que realmente sea una visión completa. Y eso es una de las preguntas que también quiero que ustedes vayan masticando. ¿Qué otra cosa les gustaría desde los territorios que ustedes habitan, desde los temas que ustedes tratan? ¿Qué otra cosa creen que sería necesario que se pudiera mirar y conocer y monitorear y hacer seguimiento? Pero siempre pensando que para que este seguimiento sea factible, y esto fue determinante para elegir qué cosas podíamos observar y qué no, era necesario que contáramos con información pública, porque recoger información, recoger la información es tremendamente caro, se requieren muchos recursos para recoger información. Entonces necesitábamos de información pública.
que fuera periódica, o sea, por ejemplo, que saliera cada año o cada tantos años, pero que fuera periódica y confiable. No sé, el Instituto Nacional de Estadística, la Biblioteca del Congreso, la página del Congreso tiene información muy buena, periódica, confiable, sistemática, pública. Permite que se pueda trabajar con ellos y a través de eso nosotros hacemos nuestro seguimiento. Entonces, en cada una de estos instrumentos, de estos informes, nosotros necesitamos información que tuviera todos estos elementos. Entonces, no es fácil encontrarlo en todos los temas, porque quizá ustedes ya pensaron que una cosa interesante sería mirar qué hacen los municipios, ¿o no? ¿Les parece interesante ese tema? Bien, no hay información pública, periódica y confiable. En algún momento en el SINIM, el Sistema de Información de los Municipios, había información sobre cultura, no era completamente confiable, pero existía. Por lo menos hasta donde nosotros quedamos ya no existe. Pero claro, ahí nos parece que hay un territorio muy interesante que mirar. Y vamos a los presupuestos. Y esta es la forma en que nosotros hemos tratado de poner en la agenda pública estos temas. Sabiendo que la cultura no es un tema de masas, digamos, todavía, hemos tratado de poner de manera amigable, sencilla, ¿no? Los datos que salen de un tema que puede parecer tan poco amigable. Miren acá, por ejemplo, decíamos en ese año, el 2017, el gasto público representaba el 0,4%. Esa cifra se reitera prácticamente año tras año y implica que es, en términos estatales, un presupuesto marginal, claramente, un 0,4. Estamos junto a ciencia y cultura dentro de nuestro estado son temas marginales. Y también íbamos contando si disminuía o aumentaba, eso es súper importante. En este caso bajó, una de las pocas veces que ha bajado, porque como les decía, en general siempre fue hacia arriba. Y también todos los años comentamos cómo se reparte entre el CNCA en esa época y la DIVAM, antes de que se creara el ministerio. Hoy día es Subsecretaría de la Cultura, Patrimonio. ¿Por qué? Porque eso también indica qué importancia se le da a cada tema. En general, todavía hay una brecha bastante grande entre ambos temas, ¿no? Los funcionarios incluso de la IBAM no tienen los mismos sueldos que los funcionarios de Cultura, la Subsecretaría de Cultura. En los fondos concursables, por ejemplo, veíamos cómo era satisfecha la demanda. Casi en esta época, en este año, por ejemplo, un 15, un 16%, que generalmente va en ese orden, o sea, de 100 personas que postulan, 15 son beneficiadas, son satisfechas, ¿no? Entonces mostrábamos cuánto lograba esa política pública cubrir en términos de financiamiento y de proyectos. Cómo se hacía en el territorio. Siempre los territorios que estaban en los extremos eran los que recibían la menor cantidad de recursos. Por lo tanto, veíamos que se reproducía las brechas de centralización en este programa. Podemos ver
cómo se reparte diferenciando en cada uno de los fondos concursables, los fondos sectoriales de la música, el libro y el audiovisual, qué pasaba con el regional, que tenía siempre un alto porcentaje, un mayor porcentaje para regiones, qué pasaba en términos de temática. Como les decía, es uno de los fondos que estamos, o sea, uno de los informes que estamos mirando porque pensamos que necesita una revisión. Estamos también observando los cambios, que el anuncio de un sistema de financiamiento cultural podría significar un cambio en la estructura. Hasta ahora no vemos que eso suceda, pero puede ser un proceso que esté en curso. Y la agenda legislativa. Yo creo que la agenda legislativa en cultura fue uno de los más, ha sido uno de los más emblemáticos, porque cuando iniciamos este seguimiento, descubrimos que en esa época, que fue el 2013, 2012-2013, la primera vez que lo aplicamos, el 80% de los proyectos de cultura en el Congreso no habían tenido movimiento durante todo un año. Muchísimo. O sea, si habían, creo que el número era 80 proyectos, un número no despreciable. Pero de esos 80 proyectos, los que se habían movido en un año eran poquísimos, muy pocos. De ese 80% que no había tenido movimiento en todo un año, la gran mayoría en realidad no había tenido movimiento en 3 años, en 5 años, algunos en 10 años. Algunos proyectos estaban en el Congreso de hace 12 años, 15 años, y ni siquiera se habían dado la tarea de archivarlos, que es una posibilidad. O sea, uno revisa lo que hay, ve que hay proyectos que quedaron en el camino y se archiva. Si uno los miraba desde varias perspectivas, por ejemplo, ¿cuántos eran, como pueden ver acá, de patrimonio? Siempre en el Congreso lo que uno encuentra muchísimo es sobre patrimonio. Uno puede suponer por qué, bueno, porque efectivamente a nivel institucional hay una deficiencia en patrimonio, que uno la puede ver en el presupuesto, uno la puede ver en términos de la desactualización de las leyes. Entonces, uno se encontraba siempre con una gran cantidad de proyectos de patrimonio, pero muchísimos de ellos era incluir a un paleontólogo en el Consejo de Monumentos Nacionales, incluir a un arqueólogo y así, eran proyectos que tampoco eran sustantivos, ¿no? Salvo algunos. Y uno podía revisar, siempre había bastante poco, creo que en se evidencia bastante poco o nada sobre el libro. El libro no parecía como un tema digno de ser legislado. Y por todos los lugares desde donde lo mirábamos, en ese momento veíamos que no pasaba nada, no se discutía nada, pero que además, aunque se discutiera la calidad de los proyectos, en ese momento era bastante cuestionable. Nuestro foco no estaba tanto en los contenidos, pero era evidente que había una disociación entre los diagnósticos que mostraban cuáles eran los problemas en cultura y lo que se estaba haciendo dentro del Congreso. Tanto lo propuesto por los parlamentarios, que siempre es muchísimo más de lo que propone el gobierno, como desde los mismos gobiernos. Y desde esa fecha a esta parte, quizá a propósito de que cada año se hace este seguimiento, esperamos que haya contribuido a eso, pero esa brecha enorme ha cambiado. O sea, ya la mayoría de los proyectos que están en el Congreso se mueven, no al contrario. La gran mayoría antes no se movía y la minoría era la que tenía algún tipo de preocupación. En cambio ahora es más bien la mayoría, nunca un 80%, pero un porcentaje mucho más, un 54%, etcétera, mucho más presente, ¿no?
Y recuerdo que en ese momento me tocó ir al Congreso y se imaginarán cómo fue recibida, o sea, no con aplausos, fue bastante ruda esa recepción, porque claro, y ahí tuvimos el primer choque. Las autoridades en general no les gusta ser observadas, no es algo agradable en sí mismo y bueno, es entendible, pero creo que finalmente, pese a eso, contribuye a que tenga alguna notoriedad. Y de hecho, la prensa en ese momento sacó un reportaje muy grande, entonces se sintieron muy atacados. Pero también es importante no solo mostrar estas cifras, hacer este procesamiento de datos y ponerlo a disposición de quienes pueden hacer incidencia, que pueden modificar las distintas realidades que miramos, que observamos, también es necesario ponerlos en valor, ¿no? Pasarlos al debate. Y una forma también de generar una plataforma donde se pudieran debatir estas cifras y otras, ha sido a través de los seminarios. Y aquí les quería mostrar este en particular, porque el tema de la cultura en la Constitución, que hoy día en el fallido proceso de creación de una nueva Constitución, de todas maneras uno puede evaluar como positivo que el tema cultural fue ampliamente tratado. O sea, ya creo que se instaló la noción de derechos culturales. En esa época no se hablaba prácticamente de la cultura como derecho. Y dedicamos varios seminarios, el último totalmente dedicado a aportar al proceso constituyente, a hablar de la idea de cultura como derecho, que también es distinta a la forma en que veníamos concibiendo esto que llamamos cultura, ¿no? Derecho a muchas, derecho a practicar, derecho a crear, a una serie de ámbitos y dudas y desafíos que nos plantea esta noción de derechos culturales, que es una forma distinta de ver las políticas culturales, nueva. ¿Cómo vamos en tiempo, Anto? Estamos como en la mitad. Estamos como en la mitad. Ya, perfecto. Y bueno, acá les muestro cómo hemos ido abordando temas que tenían que ver con este intento de tratar de evidenciar que en cultura también pasaban cosas que influían en el malestar social, que influían en la situación de cada uno de los chilenos. Por ejemplo, con estas cifras, que es otra forma de poner el tema en la mesa. La encuesta de participación y consumo cultural a lo largo de todos los años en que ha sido aplicado siempre nos ha mostrado una realidad muy clara y muy evidente, que hay un sector de la población, que es el sector ABC1, el sector más beneficiado, el sector más acomodado en términos educacionales y económicos, el que acostumbra a tener una participación y un consumo, en este caso lo estamos mostrando en libros, pero en todos los ámbitos, respecto de todos los bienes culturales. Y que la relación entre la situación socioeconómica de una persona y su consumo cultural, su participación en la cultura era lineal. Es decir, están profundamente conectadas. Las personas que tienen más recursos educativos y económicos, que además lo educativo y lo económico también están totalmente relacionados, van a acceder a más bienes culturales. Y en cambio las personas que están en la parte más baja van a acceder a menos recursos culturales. Y esa es una realidad que se comprueba año a año
que se visibiliza menos de lo que quisiéramos. Sabemos, conocemos todos el proceso que tuvo de visibilización la educación, ¿no? Los estudiantes en el 2011 salieron a marchar y a decir que se requería educación pública, gratuita y de calidad, en un proceso que fue instalando un tema. Entonces, estamos mucho más atrás y no parece tan evidente esta realidad. Pero claramente aquí hay una inequidad estructural que marca una diferencia completa en la forma en cómo nos relacionamos con aquello que se denomina cultura. En este caso, nosotros mostramos las cifras que están disponibles. Hay otros fenómenos que son más complejos de poder dar cuenta, simplemente porque no se miden, ¿no? Pero en términos de disciplinas artísticas, de acceso a bienes culturales, por ejemplo, 4 de 5 chilenos no asistió al teatro. Y así íbamos tratando de mostrar en imágenes, en pocas palabras, en números, una realidad, tratando de evidenciar, acá hay algo que no está funcionando, que se reproduce una discriminación que además tiene impacto, se retroalimenta esta deficiencia, ¿no? Los niños que no tienen acceso a libros van a tener seguramente un menor rendimiento en el colegio. Hace poco leí un estudio sobre que el solo hecho de leerle cuentos a un niño, de que su padre o madre le lea cuentos o su cuidador le lea cuentos en las noches, impactaba directamente en sus notas, así de concreto, en sus notas, en su desempeño académico. Pero para eso se requiere ciertas condiciones de base, de partida un libro, ¿no? Pero más que un libro, el hábito. El padre tiene que tener el hábito, tiene que haber libros en la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no solo aquí se evidenciaba una inequidad, sino que una inequidad que reproducía, que ayudaba a reproducir otras inequidades. Y al contrario, cuando se lograba el acceso a ciertos bienes culturales, esos te permitían y te apoyaban en otros aprendizajes, como la música, la matemática, etcétera, etcétera. Aquí, bueno, reproducíamos de varios temas. Y como les decía, en algunos aspectos es más difícil de medir. Por ejemplo, si uno habla de la relación entre la participación cultural y la pertenencia, o sea, la sensación que yo tengo de pertenecer a un colectivo, cómo ciertas manifestaciones culturales hacen que yo me sienta parte de algo. Si yo en una comunidad participo de un carnaval que se hace en mi barrio, por ejemplo, o una actividad que tiene que ver con una religión, pero hay una manifestación cultural donde yo hago baile, como en el caso de la tirana, bueno, todo eso puede producir una sensación de pertenencia a un lugar, una identidad, pero no es fácil medirlo. No es fácil, uno lo puede tratar de argumentar, pero ¿cómo se mide eso? En Bután, que hace un tiempo estuvo muy de moda porque existía un ministerio de la felicidad, ellos tenían estudios donde el nivel de importancia que se le daba a las actividades culturales es muy relacionado en ese caso con la tradición, también con las creencias, pero con las actividades culturales tradicionales, generaban un bienestar, o sea, eran considerados elementos esenciales en la medición de la felicidad.
pero es difícil y no tenemos todas las cifras ni los estudios que puedan dar cuenta de eso. Otro aspecto muy ligado con lo anterior, todo esto está muy ligado, que formaba parte del seguimiento para relevar estos temas, pero no de manera anual, porque no hay elecciones anuales, sino cada 4 años, eran esto que llamamos programas especiales, que lo hicimos también con la Constitución, pero en este caso se hizo con los presidentes. En este año logramos el primer foro que se hizo con los candidatos a cultura. ¿Y qué hacíamos? Simplemente seguir lo que se decía y lo que no se decía, si un candidato tenía programa o no de cultura. Por ejemplo, en ese momento habían candidatos que no tenían programa de cultura. En la última elección había uno, pero fue el que les fue más mal. Así que seguramente fue por eso. No, pero era mucho más evidente que tenían que tener una postura en cultura, ¿no? Entonces, hacíamos seguimiento de lo que se decía, si salía la franja, eso lo hicimos también en la elección pasada. Si tenía propuesta, de qué se trataban las propuestas, y también pusimos en valor lo que habían hecho los presidentes hacia atrás, ¿no? Por ejemplo, el aumento que cada uno había tenido en presupuesto. En esos momentos los aumentos en presupuesto eran de muchísimo, incluso de cientos, no de decenas, sino de centenas. Y mostrábamos los grandes hitos, lo que se había avanzado, la infraestructura en cada gobierno hacia atrás, en los 4 gobiernos en ese momento, que se había logrado. Poníamos, por lo tanto, antecedentes, seguimiento y debate. Y ahí pueden ver a los candidatos de ese momento. No asistió ninguno de derecha en esa ocasión, pero se logró un primer foro, un primer debate. Anteriormente habíamos hecho lo mismo, pero con los encargados de cultura. Y creo que desde ese momento a esta parte, al menos en estas elecciones, ha sido bastante más lo que se ha visto en cultura, en la franja, ya no solo a través de la presencia de artistas apoyando un determinado candidato, sino que también con temas concretos, hablando de lo cultural dentro de eso. Y acá, bueno, les muestro algunas de las cosas que salieron en la prensa, ¿no? Cada vez que termina un gobierno, hacemos un informe en base a todos los informes que hemos sacado de presupuesto, etcétera, etcétera, y hacemos un balance. Entonces vamos mostrando. Acá, a propósito del seminario, es que poníamos en estas mismas cifras, tratábamos de ponerla en debate, de cómo evidencia una discriminación. Bien, vamos a parar ahí un poquito para poder comentar. Yo al principio, como vi menos gente, pensé que iba a ser factible conversar un poco más entre nosotros, pero ahora veo que va a ser un poco difícil. Pero les quiero reiterar esta pregunta. Esta pregunta, que es importante además para nosotros recibir ese feedback. ¿Qué otros temas sienten que debieran estar en el ojo del observatorio en este caso? Y que pongan en el chat qué temas les gustaría que observáramos. Por supuesto, también preguntas y críticas, lo que ustedes quieran decir, pero sobre todo, ¿qué creen que amerita una observación?
Bárbara, yo perdón, una pequeña pausa. La gente está preocupada porque hace poco mandé la lista de asistencia, entonces les pido que por favor les voy a reenviar el enlace antes de que termine la clase para que ahora se centre la conversación en las preguntas que menciona Bárbara. Ahí ya aparecieron, Bárbara, no sé si quieres que te las lea yo Sí, o las alcanzas a ver tú. Andrés voy. Muñoz justo tiene, es que está avanzando muy rápido este chat. A ver, Andrés Muñoz sí tenía. ¿Puedes por favor? Ah, no, la lista nuevamente. A ver, les pido que por favor no hablen de la lista en este minuto para darle paso a la pregunta que hizo Bárbara. Mm, aquí hay una. El acceso y difusión de los medios de comunicación digitales junto con medición en redes sociales. Dice Orlando Cisternas. María de los Ángeles Carvajal dice el reconocimiento de los cerros isla, acciones en relación al paisaje cultural. Y ahí ya, Catherine, ella, evaluar el trabajo de las subsecretarías y los trabajos y los equipos de trabajo por parte de la misma comunidad artística y las organizaciones culturales comunitarias. Ahí van apareciendo algunos temas. Bien, les propongo una cosa, hagamos un pequeño alto de 10 minutos para ir a buscar un vaso de agua y así van masticando esta respuesta. ¿Les parece? Dedito para arriba. Bien, Y así Bárbara. buscan un café, un vaso de agua o lo que quieran y seguimos conversando. Súper, nos vemos en 10 minutos entonces. 10 minutos. Gracias.
este formulario es más ordenado. Si ustedes no se registraron, no se preocupen, que ese respaldo está. Y otra cosa que quería darles aviso, que también es un anuncio importante, es que hay un cambio de fecha en el programa, porque la sesión me parece que es la del 30 de noviembre, o sea, creo que es la quinta sesión de Lázaro Rodríguez sobre internacionalización, que en vez del miércoles se va a hacer el lunes 23. No, era lunes 28, perdón. Lo voy a dejar escrito en el chat y lo voy a mandar en un mail a todo el mundo compartiéndole todas las actualizaciones para que estén al tanto, se los quería decir directamente. Listo, Bárbara, fin de mis anuncios. Súper, muchas gracias. Estuve en el intertanto leyendo sus comentarios, hay unos temas muy, muy interesantes y quiero tratar de responder. A ver. Perfecto, ya. Hay varios temas muy, muy interesantes. Quiero tratar de responder porque además de lo que nosotros hacemos, hay distintos estudios que han logrado visibilizar ciertas cosas. Por ejemplo, ya me había referido a varios comentarios de ustedes son respecto del municipio. Y efectivamente, nosotros hemos estado siempre muy interesados en medir de alguna manera, más que medir, dar cuenta de qué pasa en ese mundo que es tan importante y tan vasto y tan diverso, pero claro, no contamos con una fuente periódica estable que nos pueda permitir hacer un informe. Sin embargo, se han hecho, si mal no recuerdo, 2 o 3 estudios sobre la situación de los municipios. Uno hace mucho tiempo, creo que antes del 2000, otro alrededor del 2010, 2014 y otro hace menos tiempo. Y hay un cambio interesante. La primera vez que se aplicó un cuestionario donde preguntaban distintas cosas a los municipios, como por ejemplo si contaban con una institucionalidad, si contaban con una persona encargada, o sea, había al menos un profesional designado para el tema, si contaban con presupuesto o un plan de cultura, el tipo de educación a la que había accedido ese profesional. Las cifras eran en realidad muy preocupantes. Primero, muchos municipios simplemente no tenían ningún tipo de unidad que se hiciera cargo del tema. Hoy día, en el último estudio, que son estudios que todos estos los ha hecho directamente el Ministerio, o en su época el Consejo Nacional de la Cultura, creo recordar que el primero fue hecho en época donde aún no existía ni siquiera consejo. Hoy día es muy marginal la cifra de municipios que no tienen nada, de nada. O sea, es mucho más difícil. Ha cambiado, por lo tanto, estructuralmente la situación. Son más los municipios que tienen algún tipo de unidad que los que no tienen nada. No tener al menos un encargado, por supuesto que se da todavía muchísimo que haya un encargado, pero ese encargado también se hace cargo de distintas cosas, en el mejor de los casos de turismo, en el peor de los casos de aseo y ornato, qué sé yo, hay mucha diversidad. Pero sí los estudios aplicados en distintas décadas fueron mostrando que esa realidad fue cambiando. Recuerdo una cifra que era muy preocupante. Las personas encargadas de cultura, la mayoría no tenían ningún tipo de conocimiento en gestión cultural. Muchas no tenían título profesional, muchas ni siquiera, incluso había un porcentaje, que no era enorme, pero había un porcentaje de personas que solo habían completado la básica. Entonces estábamos hablando de un perfil asociado a la gestión cultural bastante bajo.
Hoy día es más difícil, que me dicen, ¿sigue pasando? Sí, yo sé que todavía sigue pasando, pero si uno lo ve en macro, eso ha ido cambiando, ha ido cambiando. Hoy día, claro, justamente porque ese diagnóstico permitió ir elaborando programas que fueran, por ejemplo, capacitar a los gestores. Muchos de ellos, quizás algunos de ustedes se capacitaron solos porque pagaron un diplomado, asisten a cursos como este, van a otras instancias y logran capacitarse, ¿cierto? Sí, así pasa. Pero pasa más que antes. O sea, es mejor la situación ahora que la que había en ese momento. Sin embargo, el hecho de que estos estudios sean tan esporádicos y que no se visibilice mucho qué es lo que sucede, no colabora. Hay otros estudios específicos porque, por ejemplo, acá nos dice Francisca la realidad de los bibliotecarios. Sí, efectivamente. Justo ese tema. Hace muy poco terminamos un estudio por encargo del mismo ministerio, sobre el programa de mejoramiento de bibliotecas públicas y mostraba, para la parte del diagnóstico, mostraba cómo era la realidad de las personas que trabajaban ahí, que era bastante precaria y cumple una función muy importante. Sin cultura, lamentablemente, por donde uno vaya, va a haber precariedad. Hay un rango de necesidad de avance enorme. O sea, el solo hecho de poder contar con un bibliotecario en la biblioteca de un municipio no es evidente. No siempre es así, la mayoría de los casos generalmente no, y las bibliotecas cumplen una función importantísima dentro de cada comuna. Y así, si uno ve otros temas, el tema del patrimonio, que también surgió muy fuerte acá, por ejemplo, de medir el impacto que han tenido distintos programas de salvaguardia, ahí ya entramos en un territorio aún más complejo, porque si el monitoreo y el seguimiento, que en estos casos que le mostré, y los estudios que permiten hacer una especie de evaluación, pero no siempre es en sí misma una evaluación, son difíciles de hacer, en algunos ámbitos se hacen, en otros no. Por ejemplo, así como nosotros hay otros observatorios que miden cosas más específicas. Existe un observatorio del libro que hace una labor no tan parecida, pero pone el foco en el libro, por ejemplo. Pero la evaluación, sobre todo la evaluación de impacto, requiere una profundidad mayor. Ya no solo se ve la política pública, lo que se hace, lo que no se hace, sino que se va a qué se logró con aquella política. Los procesos de evaluación, el Estado tiene procesos de seguimiento y de evaluación. Cada tanto la DIPRES toma un proyecto de cualquier ministerio y lo evalúa. Se ha hecho, por ejemplo, con los fondos concursables. Se ha evaluado los fondos concursables. Desde la mirada más del Estado, ¿no? Pero en rigor, evaluar un programa como los fondos concursables, uno puede evaluar en términos de a cuántos beneficia, dónde están esos beneficiarios. Hace poco también terminamos un estudio que nos permitía ver cuáles eran las brechas, quienes no accedían a los fondos concursables, quienes ni siquiera postulaban a los fondos concursables, etcétera, etcétera. Pero piensen ustedes que para evaluar el impacto real de lo que financia el fondo, no es el impacto no es el impacto al beneficiario, ¿no? Sino el impacto que tuvo ese proyecto en la comunidad. Y ese salto hay un abismo. ¿Cómo se podría llegar a hacer eso? O sea, si se produjeron no sé, en fondo de arte escénica,
tantas obras de teatro. Esos proyectos, a su vez, decían en su proyecto, como los que han postulado al fondo pueden recordar, que había un público objetivo, que se buscaba crear un impacto determinado en una comunidad. ¿Qué posibilidades hay del Estado o del mismo proyecto que eso se logre medir? ¿Pasó algo con esa comunidad? Uno sabe que el proyecto se hizo o no se hizo, y en términos financieros, pero no sabe el impacto que tuvo, no sabe si eso generó algún cambio. Eso ya tiene una tremenda dificultad, pero si a eso le sumamos el hecho de qué consideramos un impacto positivo en cultura, cuando sabemos que hay obras que pueden pasar sin pena ni gloria, incluso durante toda la vida de un artista, por poner un ejemplo en el arte, y luego de que el artista está muerto, esa obra genera un mercado, qué sé yo, Van Gogh, Kafka, bueno, y así muchos. Entonces, ¿cómo mide? ¿Cómo lo haces para medir? Es tremendamente complejo porque el impacto cultural debiera tener unos indicadores diferentes, ¿no? Entonces ahí hay un mundo. Finalmente lo que el Estado logra hacer es evaluar, es hacer seguimiento de las platas, pero no hay una evaluación. En rigor, ni siquiera mucho de si se hace o no se hace. O sea, creo que ahí por ahí no va el problema en todo caso. Yo creo que más bien siempre se termina haciendo mucho más. Mucho más. Entonces, ese es un tema tremendamente difícil que no estamos ni cerca de resolver. Pero, entonces, les digo, los municipios, quien esté interesado, revisen ese estudio. Está en las páginas del ministerio. Son estudios que van mostrando esa realidad. El FNR, otro punto muy interesante, porque el financiamiento de la cultura no va solamente por el lado de los fondos concursables, sino que también por el lado del FNR. Y ahí es otro mundo, completamente distinto. Primero, en cada región es distinto. Cada región tiene potestades diferentes de cómo lo maneja, ¿no? En ese caso también si bien hay información pública, siempre ha sido un concurso más opaco. En algunas regiones más claras que en otras, pero tiene otra lógica ese concurso. Aquí comentan, no debiese ser tan autónomo. Bueno, claro, los fondos de desarrollo regional tienen una importancia. Miren, vamos a tratar de mirar ese punto. Los DFNR tienen una diferencia central en relación a los fondos concursables, que tienen que ver con quién decide. Los fondos concursables, para bien o para mal, yo sé que hay mucha idea de que es un concurso donde se ganan los mismos siempre los proyectos, y hay muchas probabilidades de que así sea, pero en el último estudio que nosotros vimos, al menos del Fondar, no era así. Era un concurso altamente competitivo, que la mayoría de las veces la gente postula una vez, y hay una gran población que no postula. Pero claro, hay un grupo pequeño que se repite. Se repite porque va generando una habilidad que te permite volver a postular, conocer el mecanismo, pero yo no diría que en su forma de estructurarse es difícil ganárselo. O sea, digamos, no es justo. Pero, ¿cuál es la característica principal de los fondos concursables del ministerio? Que quienes eligen los proyectos no son los funcionarios públicos, no son las autoridades. Esa es la característica principal, a mi modo de ver. De hecho, hay una distancia entre
quienes eligen a los que eligen. Los que eligen a quienes eligen, o sea, los que eligen al jurado, son estos miembros de la sociedad civil, que son parte de lo que hablábamos la clase pasada, ¿no? Entonces hay una distancia bien grande entre quien pone la plata, que es el Estado, y quien decide qué proyecto se financia. Eso tiene pros y contras, pero una de las ventajas es que hay es bien difícil que un gobierno utilice políticamente lo que financia. No es posible que diga, ya, esto no quiero que se financie, este tema no lo quiero ver. En cambio, en el FNR pasa todo lo contrario. ¿Por qué? Porque quien elige, quien define los fondos concursables, no son especialistas o no son, o sea, quien define finalmente, porque en cada región cambia, son personas elegidas políticamente. Por lo tanto, es evidente, está estructurado para que, o sea, es evidente que el incentivo que su elección está más bien puesto para que su elección sea en esos términos, en términos políticos. Y eso también tiene pros y contras. Con cómo se piensa la política, seguramente al tiro pensaron esto es nefasto, eligen los políticos, pero si uno lo ve, puede, por ejemplo, darse cuenta que en términos territoriales es más repartido los fondos. Es mucho más posible que se dé un favoritismo, porque no hay como barreras para que se eviten. En algunos casos tratan de hacer un proceso bastante limpio, con especialistas, pero de todas maneras es posible, porque la decisión final va a ser de una persona que tiene unos intereses políticos específicos. Entonces yo he conocido casos, por ejemplo, de hace mucho tiempo atrás, en una región había una obra sobre una matanza que había ocurrido, la matanza, no recuerdo cuál de las matanzas fue, pero una matanza, y un determinado partido no quiso apoyar esa obra, no quería que esa obra se diera porque estaba implicado una persona de ese partido, no una persona que estuviera viva, ¿no? Era una matanza muy, muy antigua, pero pasa, es posible. No es que se tenga que dar, sino que el incentivo es a que sea el criterio político. Entonces hay una diferencia bien grande. También pasa en el CNTV, que hay procesos, hay una serie de procesos, pero cuando llega finalmente el jurado, hay unos procesos que tratan de evitar que la decisión sea discrecional. No fue la matanza de la Escuela Santa María, fue una matanza en Los Lagos, en la región de Los Lagos, la de Puerto Montt. Pero les voy a contar otro caso que sí fue público, porque ese no fue público, entonces no me atrevo a confirmarlo con protagonista, pero un caso que sí fue público es en el CNTV, que había una obra sobre Frei Montalva, se llamaba Magnicidio, un proyecto que tenía la nota más alta, ¿no? 7, y cuando llegó al jurado, uno de los miembros del jurado era demócrata cristiano y le pareció que la muerte de Frei Montalva, esa es. La muerte de Frei Montalva no era tema para una película y no quería que fuera un blockbuster, un bestseller. Eso es un criterio político, ¿no? Entonces puedes intervenir y uno puede estar muy de acuerdo, en desacuerdo, pero la estructura del sistema te permite intervenir. La estructura. Entonces son dos modelos distintos. ¿Y cuál es una de las ventajas del modelo fondos concursables? Es que eso lo evita. La desventaja es que, por ejemplo, se podría terminar financiando cosas que solo los especialistas les interesa y que a la gran masa no le interesa. No lo digo solo en el caso chileno, sino que eso es parte de todo
Aquí estoy viendo unos comentarios. Lo ingrato es ser evaluadora del Fondar. No he tenido esa experiencia, pero me imagino que debe ser bastante ingrata, además de difícil. ¿Qué otros temas que plantearon? El patrimonio. El patrimonio, lamentablemente, de los ámbitos, como ya pudieron ver en lo que les contaba sobre el presupuesto, sobre las leyes, es de los temas que en Chile está más en desventaja, sin duda. La institucionalidad es, como les decía la clase pasada, es del año de, para decirlo en chileno, de la pera. Y hoy día en el Congreso no se está tramitando ninguna ley que vaya a solucionarlo. Hay, sí, procesos que ya han sido anunciados que son muy interesantes y en los cuales pueden participar, como son, por ejemplo, el proceso para la agenda de trabajo cultural decente, que se va a iniciar pronto. Justamente la UNESCO está involucrada en ese proceso. Hay varios procesos participativos que van a suceder. Uno de ellos es este, ¿no? Y eso no es menor. No es menor porque el trabajo cultural no era, pese a lo evidente, no era un foco en la institucionalidad cultural. No existía ni un solo programa. Hoy día existe un programa que se va a implementar el próximo año que habla del trabajo cultural. Ya hay una agenda de trabajo. Eso ya es un hito muy importante. El tema pasa a ser parte de las preocupaciones del ministerio. Y eso es un cambio sustantivo. Antes se creía, incluso muchos ministros asumían diciendo que ya no se iba a trabajar más por los artistas, sino que se iba a trabajar por la ciudadanía. En una frase que yo entiendo que era para decir, bueno, este es un tema de todos, no es un tema de los artistas, me parece súper bien, pero no era cierto porque nunca se había trabajado en realidad para los trabajadores de la cultura. Más bien los trabajadores de la cultura eran los que trabajaban junto con el ministerio para poder poner distintas manifestaciones en la circulación. Bien, y ya llegamos al tema, antes que se desgrane el choclo. Quiero terminar reiterándoles esa invitación. Además de ese diálogo para la agenda del trabajo cultural, el próximo año se iniciarían los diálogos para la ley de patrimonio y uno se me escapa, hay otro diálogo que anda en curso también, pero hay varios procesos participativos que se están iniciando en los que pueden formar parte y bueno, después haremos seguimiento de si esos procesos se transforman en leyes, la ley de la artesanía, por ejemplo, y llegan a buen puerto y lo podrán ver en alguno de nuestros informes que nosotros siempre esperamos que sean los más positivos posibles. Muchas gracias y les deseo una muy buena noche. Voy a revisar después el chat porque hay comentarios muy interesantes. Así que gracias. Muchas gracias, Bárbara, a ti por esta excelente clase. De a poco se ha promovido un poquito más la participación y eso es súper bueno. Se agradece mucho el interés que tienen todas las personas que están conectadas. Algunos me han escrito también porque están interesados en generar redes entre ustedes. Yo creo que hay poco espacio para la participación y sí estamos dándole una vuelta para ver cómo las propiciamos. Así que vamos a escribirles también para tratar de concretar algo que les permita también interactuar entre ustedes. Estupendo. Eso, llegamos hasta el final entonces, saludamos a Carla, pues no sé si puede activar su micrófono para saludar, no sé si está Luis para darle autorización, no. Bueno, la saludamos de todas maneras. Sí, por favor, que levante la mano la persona para poder identificarla. Carla. No, pero es que no, es que es como con la reacción, Carla. Por favor. No, parece que... Ahí está. Bueno, les pongo por última vez el enlace abajo.
Ay, sí. Oigan, yo solo quería, bueno, aparte de saludarlos a Antonia, Bárbara, me tuve que hoy día integrar un poquitito más tarde porque hemos estado con una agenda ahí bien intensa de plurilingüismo. Y nada, yo solo quiero dejarlos invitadísimos. Hoy día tuvimos la primera jornada del seminario de plurilingüismo y mañana tenemos la siguiente. Entonces, nada, yo estoy súper operativa ahí en las redes del ministerio también está toda la información de esto. Y nada, solo recordarles que la diversidad lingüística es también diversidad cultural. Ya chiquillos y chiquillas para que se puedan sumar si es que pueden. Un besito. Súper, qué interesante. Muchas gracias, Carla. Chao a todos, que estén muy bien. Chao, chao.